¿Qué harías si tu única opción para sobrevivir en la política fuera traicionar a tus aliados? Desde las primeras líneas, queremos atraer al espectador hacia el dilema moral que define la obra de Maquiavelo. A lo largo de la historia, la política ha sido un terreno donde la lealtad y la traición a menudo están separados por una delgada línea. Niccolò Machiavelli entendió mejor que nadie estas complejidades y nos dejó una obra maestra que sigue siendo debatida y analizada hasta hoy. El Príncipe. Machiavelli, un brillante estratega político del Renacimiento, no solo fue un consejero político, sino también un agudo observador de la naturaleza humana y de la lucha por el poder. Su tratado. El Príncipe sigue siendo una de las guías más influyentes para líderes y políticos, no solo en Italia del siglo XV, sino en todo el mundo moderno. En este video exploraremos quién era Machiavelli, las controversias que rodean su trabajo y qué lecciones se pueden aprender de su filosofía sobre el poder. Florencia, durante el Renacimiento, era un hervidero de intrigas políticas, guerras y luchas de poder. La ciudad-estado era gobernada por una élite rica, donde la familia Médici se destacaba como una de las más poderosas. Machiavelli creció en una época de cambios drásticos, donde las alianzas políticas eran efímeras, y el destino de los gobernantes podía cambiar en un instante. La República de Florencia fue testigo de una serie de revueltas, invasiones extranjeras y cambios de poder entre las familias más influyentes. En este ambiente de caos, Machiavelli ascendió como una de las figuras políticas clave, observando de cerca cómo los líderes gobernaban y cómo se mantenían en el poder. ¿Sabías que Machiavelli vivió en una de las épocas más peligrosas de la historia italiana? ¿Cómo crees que habría sido vivir en un lugar donde el poder cambiaba de manos constantemente? Niccolò Machiavelli nació en 1469 en Florencia, en el seno de una familia noble pero empobrecida. Desde joven, mostró una inclinación hacia la política y el estudio de la historia. Su oportunidad llegó cuando fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia en 1498, una posición que lo puso en el centro de la intriga política de la ciudad. Machiavelli desempeñó un papel clave en las relaciones diplomáticas y la organización militar de la ciudad-estado. Durante sus misiones diplomáticas, Machiavelli tuvo la oportunidad de interactuar con algunas de las figuras más poderosas de Europa, como el rey Luis XII de Francia, el papa Alejandro VI y el célebre César Borgia, quienes inspirarían gran parte de su pensamiento político. ¿Cómo crees que los jóvenes de hoy podrían empezar una carrera tan peligrosa como la de Machiavelli, rodeados de traiciones y luchas de poder? ¿Crees que las decisiones difíciles forjan a los grandes líderes? En 1494, la familia Médici fue expulsada de Florencia, lo que permitió el surgimiento de una república en la que Machiavelli rápidamente se convirtió en una figura clave. Durante este tiempo, Machiavelli organizó la milicia florentina y se encargó de misiones diplomáticas importantes que le permitieron observar de cerca las dinámicas del poder. La expulsión de los Médici fue una oportunidad inesperada que Machiavelli aprovechó para ganar influencia y demostrar su capacidad política. Pero, como sucede con todo en la política, esta oportunidad no duraría para siempre. ¿Has aprovechado alguna vez una oportunidad inesperada en tu vida? ¿Crees que estar preparado en el momento correcto puede cambiar el destino de una persona? El Príncipe es, sin duda, la obra más famosa de Machiavelli, escrita en 1513 tras su caída en desgracia. Este tratado ofrece una serie de consejos sobre cómo adquirir, mantener y consolidar el poder. Uno de los aspectos más notables del libro es su enfoque pragmático, que propone que los líderes deben estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si eso implica traicionar, mentir o utilizar la violencia, siempre que asegure su control. Uno de los consejos más controvertidos de Machiavelli
es su afirmación de que es mejor ser temido que amado. Este comentario, que ha sido ampliamente debatido, refleja la naturaleza despiadada de la política que Machiavelli observó de primera mano. ¿Es mejor ser temido que amado? ¿Qué piensas? En un mundo tan complejo como el nuestro, ¿qué crees que es más efectivo para un líder, inspirar miedo o afecto? Uno de los temas centrales de El Príncipe es la separación entre la moralidad y la política. Machiavelli observó que los líderes más exitosos no siempre actuaban de acuerdo con los principios morales tradicionales, sino que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener el poder. Esto ha llevado a que muchos vean a Machiavelli como un cínico o un defensor del mal. Sin embargo, Machiavelli no defendía la maldad por sí misma, sino que creía que, en la política, los fines justificaban los medios. Si un líder quería asegurar el bienestar de su pueblo, podría tener que tomar decisiones difíciles y moralmente cuestionables. Para Machiavelli, la moralidad debía ceder ante la realidad del poder. ¿Es moral sacrificar a unos pocos por el bienestar de muchos? Esta es una cuestión que ha sido debatida durante siglos. ¿Tú qué opinas? ¿Es aceptable en ciertas circunstancias? Durante sus misiones diplomáticas, Machiavelli desarrolló una relación cercana con César Borgia, uno de los personajes más controvertidos de la historia italiana. César, hijo del Papa Alejandro VI, fue un líder ambicioso y despiadado que utilizó la violencia y el engaño para consolidar su poder. Borgia fue una de las principales inspiraciones para El Príncipe, y Machiavelli lo veía como un líder pragmático y astuto, aunque no sin defectos. Machiavelli admiraba la capacidad de Borgia para tomar decisiones rápidas y eficaces en medio del caos, aunque su éxito final fue limitado. A través de su relación con los Borgia, Machiavelli refinó su visión de lo que se necesita para sobrevivir en la política. ¿Qué opinas de los líderes que usan el miedo para gobernar? ¿Crees que este tipo de liderazgo puede ser sostenible a largo plazo o inevitablemente conduce a la caída? Cuando los Medici recuperaron el control de Florencia en 1512, Machiavelli fue destituido de su cargo, arrestado y torturado bajo sospecha de conspirar contra la nueva administración. Después de su liberación, fue exiliado de la vida política, lo que marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de su vida. A pesar de su caída en desgracia, este exilio forzoso lo impulsó a escribir algunas de sus obras más importantes, incluidas El Príncipe y Los Discursos. Este momento de su vida muestra la vulnerabilidad de los que juegan en el complicado tablero de la política. A pesar de sus conocimientos y habilidades, incluso Machiavelli no pudo evitar la traición y la desgracia. Si te parece interesante esta historia de traiciones y poder, dale un like y comparte el video. El viaje de Machiavelli nos muestra cuán impredecible y peligrosa puede ser la política. Lejos de la política activa y sumido en el exilio, Machiavelli canalizó su energía en la escritura. Este periodo, aunque sombrío en lo personal, fue uno de los más fructíferos en términos intelectuales. Además de El Príncipe, escribió Los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, una obra que abordaba el republicanismo y la importancia de un gobierno estable y bien estructurado. A través de su escritura, Machiavelli encontró una forma de seguir influyendo en el pensamiento político, incluso estando fuera del poder. Su capacidad para transformar una situación desesperada en un renacimiento creativo es un testimonio de su resiliencia. Machiavelli entendía que, aunque había perdido su posición en la política, su legado podría perdurar a través de sus ideas. ¿Crees que las mejores ideas nacen en los momentos más difíciles? Reflexiona sobre cómo la adversidad puede ser una fuente de inspiración para algunos de los más grandes pensadores de la historia. En la obra de Machiavelli, el poder se presenta como un juego de estrategia, donde la flexibilidad y el pragmatismo son esenciales para el éxito. Machiavelli creía que un buen líder debía adaptarse constantemente a las circunstancias cambiantes y estar dispuesto a tomar decisiones difíciles.
La clave para mantener el poder, según él, era ser capaz de manipular tanto a los aliados como a los enemigos para alcanzar los objetivos deseados. Esta visión del poder como un juego estratégico, donde las reglas morales pueden ser sacrificadas en favor de la estabilidad y el control, sigue siendo debatida en la actualidad. Muchos ven en Machiavelli una figura fría y calculadora, mientras que otros lo ven como un realista que entendió la naturaleza cruda de la política. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia para mantener el poder en el mundo de hoy? En un entorno donde las cosas cambian rápidamente, ¿qué estrategias consideras más efectivas para mantenerse al frente? Machiavelli entendía profundamente la importancia de la guerra como herramienta política. En su obra El arte de la guerra, Machiavelli expone sus ideas sobre cómo un líder debe prepararse y gestionar los conflictos armados. Creía firmemente en la necesidad de un ejército fuerte, pero también en la importancia de la preparación estratégica y la rapidez en la toma de decisiones durante los conflictos. Para Machiavelli, un gobernante que descuidara su capacidad militar estaba destinado a ser vulnerado por sus enemigos. Uno de los aspectos más notables de su pensamiento es su rechazo al uso de mercenarios, una práctica común en la Italia renacentista. Machiavelli creía que un ejército compuesto por ciudadanos comprometidos y leales era la única forma de garantizar la seguridad y estabilidad de un Estado. Para él, la guerra no era un mal necesario, sino una herramienta clave para mantener el poder y defender a la República. A lo largo de los siglos, las ideas de Machiavelli sobre la guerra han sido estudiadas por estrategas militares y líderes en todo el mundo. Aunque los tiempos han cambiado, sus enseñanzas sobre la importancia de la preparación, la disciplina y la lealtad en el ejército siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Crees que en la actualidad sigue siendo relevante tener un ejército fuerte para un país? ¿O piensas que la diplomacia y la tecnología han reemplazado la necesidad de la fuerza militar? El Príncipe no es solo uno de los textos más influyentes de la historia, sino también uno de los más controvertidos. Desde su publicación ha sido interpretado de diversas maneras, y muchos lo han considerado un manual para tiranos. Las afirmaciones de Machiavelli de que los líderes deben estar dispuestos a mentir, engañar y utilizar la violencia para mantener el poder han generado un intenso debate sobre la ética en la política. Sin embargo, otros estudiosos argumentan que El Príncipe no debe leerse como una obra que promueva la tiranía, sino como un análisis pragmático de la realidad política de su tiempo. Machiavelli no defendía necesariamente estos métodos, sino que observaba cómo los líderes de su época utilizaban estas tácticas para sobrevivir en un entorno peligroso y volátil. La controversia en torno a El Príncipe ha llevado a que sea considerado tanto un tratado de poder frío y calculado como un espejo de la naturaleza humana en su búsqueda de control y estabilidad. Su impacto ha sido tan grande que términos como maquiavélico se han convertido en sinónimo de astucia política y manipulación. ¿Crees que un libro puede ser tan peligroso como una espada? ¿Qué opinas de que un texto como El Príncipe haya sido interpretado como una herramienta para el abuso del poder? Machiavelli creía que el éxito de un líder no dependía solo de su habilidad, sino también de la fortuna. Para él, la vida era una combinación de fortuna, circunstancias fuera de nuestro control, y virtud, la capacidad de adaptarse y actuar con sabiduría. Aunque un líder podía estar dotado de todas las cualidades necesarias para gobernar, Machiavelli reconocía que la suerte también jugaba un papel crucial en determinar el éxito o el fracaso. Sin embargo, Machiavelli enfatizaba que la virtud, en el sentido de destreza, coraje y capacidad para adaptarse, podía ayudar a mitigar el impacto de la fortuna. Un líder que fuera lo suficientemente hábil podría aprovechar las oportunidades que la fortuna le ofreciera o minimizar los efectos de la mala suerte. En esencia, Machiavelli enseñaba que aunque no podemos controlar todas las circunstancias, podemos prepararnos para enfrentar los desafíos que nos presente la vida.
Esta visión de la fortuna y la virtud se refleja en la idea de que los líderes deben estar siempre preparados para actuar, sin dejarse llevar por la complacencia, pero también deben estar dispuestos a adaptarse cuando las circunstancias cambian. ¿Crees que en la vida todo depende del destino o de tus acciones? ¿Hasta qué punto el éxito es cuestión de suerte o de preparación? Aunque Machiavelli escribió sus obras en el siglo XVI, sus ideas sobre el poder y la estrategia política siguen siendo profundamente relevantes en el siglo XXI. Líderes políticos, CEOs de grandes empresas y estrategas de todo tipo continúan utilizando los principios delineados por Machiavelli en El Príncipe para navegar en entornos complejos y competitivos. En el mundo de los negocios, por ejemplo, las enseñanzas de Machiavelli sobre la importancia de la flexibilidad y la toma de decisiones rápidas son fundamentales para mantenerse competitivo en mercados globales. Los líderes que pueden adaptarse a los cambios rápidos en el entorno empresarial, gestionar las relaciones con los competidores y mantener el control sobre sus organizaciones, son aquellos que sobreviven y prosperan. Además, en la política moderna, donde las alianzas y las lealtades cambian rápidamente, las ideas de Machiavelli sobre el poder, la diplomacia y la estrategia continúan siendo una guía para muchos. Sus principios no solo se aplican en la política estatal, sino también en la política organizacional y en las relaciones internacionales. Si conoces alguna otra obra de Machiavelli que te haya impactado, compártela en los comentarios. Su influencia va mucho más allá de El Príncipe. Machiavelli ha sido visto a menudo como un asesor de tiranos, una figura oscura que promovía la traición y el engaño como las herramientas más importantes para el liderazgo. Sin embargo, esta visión de Machiavelli es simplificada y en muchos casos errónea. Aunque El Príncipe es ciertamente pragmático y frío en su enfoque del poder, Machiavelli también era un defensor de la República y de un gobierno justo. En sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, Machiavelli alabó los valores republicanos y defendió la importancia de un gobierno basado en la ley y la participación ciudadana. Su obra muestra que Machiavelli no era solo un asesor de príncipes, sino también un defensor de la libertad política, aunque entendía que a veces la realidad exigía decisiones difíciles. El mito de Machiavelli como un defensor del mal absoluto ha sido perpetuado por generaciones, pero en realidad su obra es un estudio complejo de la naturaleza humana y de las dificultades del liderazgo. ¿Crees que Machiavelli fue un genio incomprendido? Su legado ha sido tergiversado durante siglos, pero sus enseñanzas contienen mucho más que simples estrategias para el poder. Una de las habilidades más notables de Machiavelli fue su capacidad para moverse en el peligroso mundo de la diplomacia renacentista. Durante sus años como funcionario en la República de Florencia, Machiavelli fue enviado en numerosas misiones diplomáticas a las cortes de los estados italianos, así como a Francia y España. Estas misiones le permitieron observar de cerca las dinámicas de poder entre los reinos europeos y cómo los líderes utilizaban la diplomacia para avanzar sus intereses. Machiavelli entendió que la diplomacia no era solo una cuestión de palabras amables, sino de negociación astuta y de saber cuándo utilizar la fuerza o la persuasión. Creía que la diplomacia efectiva implicaba ser flexible, saber cuándo ceder y cuándo mantener una postura firme. También veía la diplomacia como una extensión de la guerra. En lugar de utilizar espadas, los diplomáticos utilizaban palabras y alianzas estratégicas para ganar poder. En el contexto moderno, sus lecciones sobre diplomacia siguen siendo válidas. En un mundo donde la guerra y el conflicto armado son menos comunes que en el pasado, la diplomacia se ha convertido en la principal herramienta para resolver disputas y avanzar en los intereses nacionales e internacionales. ¿Es la diplomacia más efectiva que la guerra en nuestros tiempos? ¿Crees que la diplomacia puede prevenir conflictos o simplemente posponerlos? Aunque Machiavelli es conocido principalmente por su análisis del poder político,
Muchas de sus ideas pueden aplicarse a la vida cotidiana. El Príncipe y los discursos no son solo libros sobre gobernar naciones, sino también sobre cómo navegar en situaciones complicadas y cómo tomar decisiones difíciles en un entorno incierto. En el trabajo, por ejemplo, las lecciones de Machiavelli sobre la importancia de la adaptabilidad y la estrategia pueden ayudar a las personas a ascender en sus carreras o manejar conflictos en el lugar de trabajo. Su creencia de que uno debe estar preparado para actuar rápidamente cuando surge una oportunidad es una lección que muchos pueden aplicar en su vida profesional y personal. Las relaciones personales también pueden beneficiarse de la sabiduría maquiavélica. Aunque su enfoque puede parecer frío o calculador, la idea de que debemos ser conscientes de las motivaciones y deseos de los demás es esencial para entender cómo funcionan las dinámicas humanas. Comparte este video si crees que las ideas de Machiavelli pueden aplicarse en la vida moderna. ¿Has utilizado alguna vez una estrategia maquiavélica en tu vida diaria? El impacto de Machiavelli en la política moderna ha sido inmenso. Sus ideas dieron lugar al término maquiavelismo, que se refiere a una actitud política pragmática y a veces despiadada, en la que el fin justifica los medios. El maquiavelismo ha sido estudiado y debatido en círculos académicos, siendo visto tanto como una guía útil para líderes, como una advertencia sobre los peligros de un enfoque sin escrúpulos del poder. El pensamiento político moderno, desde el realismo hasta el neorrealismo en las relaciones internacionales, está profundamente influenciado por las ideas de Machiavelli. Políticos y estrategas a lo largo de la historia, desde Napoleón hasta Churchill, han utilizado las lecciones de Machiavelli para tomar decisiones en tiempos de crisis. A través de su análisis de la naturaleza humana y el poder, Machiavelli abrió el camino para una visión más realista y cruda de la política, que todavía resuena en los debates contemporáneos sobre ética, poder y liderazgo. ¿Es Machiavelli un autor que debería enseñarse más en las escuelas? ¿Crees que sus ideas sobre la política pueden ofrecer lecciones valiosas para los jóvenes de hoy? Los siglos, Machiavelli ha inspirado no solo a líderes políticos, sino también a escritores y cineastas. Su figura y sus ideas han aparecido en una variedad de obras literarias y películas, desde dramas históricos hasta thrillers de acción. La imagen de un líder astuto, que manipula a sus enemigos y toma decisiones difíciles, se ha convertido en un arquetipo en la narrativa de poder. Películas como El Padrino y series como House of Cards están impregnadas de la filosofía maquiavélica, donde los personajes utilizan estrategias astutas y a menudo inmorales para mantener su control sobre el poder. Machiavelli ha pasado de ser un autor renacentista a un ícono cultural que sigue inspirando obras en el siglo XXI. ¿Sabías que muchas películas de acción y política están inspiradas en la filosofía de Machiavelli? Comparte en los comentarios si tienes algún libro o película favorita que te recuerde sus ideas. A lo largo de este video, hemos explorado las muchas facetas de la vida y el pensamiento de Niccolò Machiavelli. Desde su ascenso en la política florentina hasta su exilio y su legado como uno de los pensadores políticos más influyentes de la historia, Machiavelli sigue siendo una figura fascinante y controvertida. Su visión del poder, la fortuna, la virtud y la política ha dejado una marca indeleble en la filosofía y la práctica política. A lo largo de ¿te atreverías a seguir los consejos de Maquiavelo para alcanzar el éxito? Reflexiona sobre lo que implica utilizar la astucia y el pragmatismo en un mundo donde el poder y la ética están en constante conflicto.